Hola, buenas tardes, buenas noches en Europa, buenas tardes en Estados Unidos. Volvemos como cada sábado con el programa confirmado de White House para explicar la actualidad de Estados Unidos. Igual que la semana pasada, si se acuerdan, comenzamos con ese acontecimiento que tenía a todos los americanos pendientes del televisor, la final de la Super Bowl. Hoy están pendientes del tiempo, porque como saben, quienes estén allá y si no, pues los que no estén, lo conocerán ahora, hay un frente de tormentas con nieve que está atravesando todo Estados Unidos y que tiene en vilo, digamos, algunas localidades. Pero fíjense que eso que es lo que en principio tiene mucho interés, pues nosotros nos hemos fijado en un acontecimiento que también ha pasado el día de hoy, hace muchos años, que realmente seguramente es de los acontecimientos históricos que más han influido en Estados Unidos y que menos importancia se le ha dado. Recordarán que el 15 de febrero de 1898 estalló el acorazado Maine en La Habana y eso provocó, aparte de 260 marines que murieron de Estados Unidos, provocó la guerra con España y la pérdida de Cuba. Sin lugar a dudas fue uno de esos momentos donde Estados Unidos empezó a tener fuerza y empezó a convertirse en lo que al cabo de los años fue, es decir, en una potencia mundial que está claro que cuando maniobra todo el mundo sigue su estela. Y hoy nos vamos a centrar en lo que hemos denominado los tres mosqueteros de Trump. Nos referimos al señor Musk, a Vance y a Rubio. Cada uno en su esfera. Tenemos a Musk, parece más centrado en el tema interno, con el tema de la DOGE, y por cierto, esa decisión judicial del pasado viernes que le autoriza a acceder a datos de tres agencias federales, el Departamento de Trabajo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, una victoria de Trump. Hablaremos de eso, hablaremos también de la oferta OpenAI que precisamente ha hecho el señor Elon Musk y que ha sido rechazada. Y hablaremos de esa guerra, podríamos decir, que se está cerniendo entre el gobierno de Trump y algunos medios. La semana pasada, recuerden, era la revista Político, ahora es Associated Press, que le han prohibido el acceso al Air Force One, entre otras cosas, y que se ha puesto a pedir dinero para sus acciones tras perder las ayudas del USAID. Recuerden, esa agencia que según parece estaba repartiendo hasta 50.000 millones en todos aquellos que tuvieran una opinión muy particular. Agencia a la que está liquidando el señor Elon Musk. Algunos que decían hacer prensa vivían del dinero público y ahora parece que no saben vivir del mercado. Es cuanto menos curioso. Eso por referirnos obviamente a la parte nacional del país. Y cuando salimos fuera, parece que el binomio de Vance y Rubio es más fuerte obviamente que la acción interna de Elon Musk. Nos referimos obviamente a esa cumbre de Múnich donde se está hablando de la guerra de Ucrania, negociación que parece que va a sentar a Trump en Arabia Saudita con Putin y donde nos deja un escenario que recordarán que la semana pasada hablamos de la importancia de América, un terreno abonado al señor Marco Rubio, mientras que cuando salimos a Europa parece que la fuerza la lleva el vicepresidente Vance. Es curioso, porque fíjense que Trump tampoco ha venido a esta cumbre. Trump parece que está por encima del bien y el mal, dedicado a que sus tres mosqueteros principales, Musk, Vance y Rubio, se dediquen a solucionar los problemas mientras él está tranquilamente en la Casa Blanca. Iremos también a ese movimiento de comunicación que se da desde la llegada de Trump. Recordarán su proclamación, su juramento el 20 de enero. No ha pasado todavía un mes. Algunos dicen que debería haber 100 días para criticarle, en fin, han visto que no han pasado ni unas semanas para recibir amplias críticas, pero su forma de comunicar parece que se está haciendo cada vez más popular. Recuerden aquella frase que se ha hecho popular, eso que se llama el MEGA, que sería el Make Europe Great Again,
en referencia a esa propuesta de Elon Musk principalmente y referida por otros miembros del gobierno americano, donde dicen que hay que volver a hacer Europa grande. Pues le han salido algunas copias. Y ha sido el primer ministro de la India en su visita a Washington que ha dicho que también ellos quieren hacer no el mega, sino el miga, para que vean las cosas curiosas que tiene el mundo, que sería Make India Great Again. Hay una sensación en el mundo que estamos en un momento de cambio y que hay que subirse al tren del cambio para aprovechar la situación y revertir todo aquello que ha sucedido que parece no era del todo satisfactorio a los gobernantes actuales. Empezamos, si les parece, hablando, como hacemos cada sábado, de la situación interna de Estados Unidos, donde está claro que tenemos, en este caso al mosquetero, vamos a llamarle a Elon Musk, que es el que se está dedicando, recuerden esa reunión que tuvo, esa medio rueda de prensa en el despacho Oval, con su hijo colgado en los brazos, que recordemos, le dijo el niño, le dijo al presidente, "You are not the president". Trump no le puso cara muy simpática, pero donde hemos visto una forma de actuar, una forma de comunicar muy diferente a la que vemos obviamente en Europa. A nadie se le ocurre en Europa pues ver a un asesor, vamos a decirlo así, de un presidente, por mucha fuerza que tenga, con su hijo en brazos o paseando por el medio del despacho con una gorrita como si esto fuera un partido de fútbol americano. Es la realidad americana. Las cosas a veces son más simples de lo que parecen y a veces las situaciones se gestionan de una manera mucho más sencilla que la burocracia que estamos acostumbrados en otras zonas del mundo. Y decíamos que la función principal que parece se le otorga a ese organismo, que es el DOGE, que sería dicho en español, le ha permitido en una decisión judicial de ayer mismo obtener acceso a datos de 3 agencias federales, algo que se había puesto en vilo judicial, como habíamos explicado la semana pasada, y que ayer el juez autorizó a que se pudiera tener ese acceso por parte de la oficina de Elon Musk. Serían el Departamento de Trabajo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Tiene muy claro Musk, y lo ha dicho el otro día y lo ha repetido en diversas ocasiones, que hay que adelgazar la burocracia en Estados Unidos, que hay que adelgazar el gobierno en Estados Unidos. Esto al final tiene 2 repercusiones que pueden imaginarse son claras, que es algo que vemos en cualquier momento de comunicación en la vida, que tú puedes explicar historias que si las historias no te afectan personalmente, pues puedes valorar, ¡ay, qué buena idea! El problema es cuando te afecten personalmente, por ejemplo, aquellos que han sido despedidos y en este caso aquellos estados donde parece que se va a eliminar a gente que podría estar más cercana al gobierno del presidente Trump y eso empieza a enfadar a algunos que consideran que la mano de más es demasiado alargada y que una cosa es decir las cosas y otro actuar cuando se actúa contra los intereses de las propias personas que están dentro, digamos, de del gobierno americano. No es lo mismo, vamos a decirlo, un mitin político que tomar acciones. Y ahora está Elon Musk, que no tiene manías en este tema, pues pasando la tijera dentro de la administración americana, con autorización además, como hemos dicho, judicial, para tener acceso a los datos de esas 3 agencias federales y con ganas de que apenas en 30 días desde el gobierno, desde el juramento del presidente Trump, las acciones pasen a ser hechos contundentes. Fíjense que al final hay una cosa también muy importante que nos está remarcando estos movimientos del señor Musk. Y es que tiene claro que para reducir los impuestos, para reducir los ingresos de los ciudadanos americanos al Estado, obviamente hay que reducir los gastos del Estado. Tampoco está diciendo nada excepcional. Es decir, vamos a ser claros, si tú tienes que pagar $1000, vamos a poner un ejemplo sencillo, pues tienes que recaudar $1000 de los ciudadanos. Pero si resulta que vas a pagar, a gastar $100, pues obviamente los pagos de los ciudadanos se reducen
hasta los mismos $100. Y esto lleva una disyuntiva. ¿Cuánto de esos ingresos provenían, curiosamente, como si fuera una organización, una estafa piramidal, vamos a decir, del propio gobierno? Porque ahí hay un elemento fundamental. Los ingresos de impuestos provienen tanto de ciudadanos con actividad como de ciudadanos que trabajan para el gobierno. No decimos que no tengan actividad, obviamente. Y en el momento que reduces esos ingresos por parte de ciudadanos que cobraban del gobierno, pues automáticamente implica que haya que haber un mayor esfuerzo de aquellos ciudadanos que no cobran del gobierno. Obviamente, eso, excepto que liquides tantas posiciones, que la reducción sea mayor y que de forma indirecta se generen nuevos puestos de trabajo para colocar a todos aquellos que vienen de la administración pública. Sin lugar a dudas, es un tema más complejo de lo que podemos pensar, porque además nos lleva a una paradoja curiosa. Una paradoja que el propio Elon Musk comentó hace no mucho tiempo, donde decía que el futuro, el lujo, iba a ser trabajar. Y eso nos plantea una dinámica como casi experimento social. ¿Qué hacemos con aquella gente que no tiene el lujo de trabajar, pero que tiene que vivir? Porque obviamente si adelgazamos la administración, tampoco es cuestión de poner sueldos sociales desde la administración, y hay que pensar cómo se genera riqueza en una situación así. Para que vean que estamos delante de no solo un movimiento político, sino delante de un movimiento seguramente social que va a afectar a muchos países del mundo. Creo que nadie se plantea en estos momentos que el trabajo va a ser la solución para todos los ciudadanos del mundo en un futuro. Con la robotización, donde por cierto el señor Musk tiene mucho que cortar, con los nuevos avances tecnológicos, algunos han creído que las administraciones son el único lugar, curiosamente, donde se puede crear trabajo. En Europa tenemos varios ejemplos muy claros. En el momento que cortas ese flujo a la administración, pues de golpe te aumenta la gente con necesidad de trabajar y la disponibilidad del mercado laboral pues no es tan grande como algunos pueden llegar a pensar. Es de esas situaciones curiosas que habrá que resolver las próximas semanas y meses, porque está claro que todos aquellos que salen de la administración en Estados Unidos, de las diversas oficinas, tienen unas necesidades y tienen una imperiosa obligación de tener trabajo, salarios e ingresos. Y eso no parece tan claro que se pueda crear de un día para otro. Mientras el señor Elon Musk en ese nivel interno también tiene sus asuntos personales, como pueden imaginarse. Y la oferta que hizo la semana pasada por OpenAI con otros empresarios, pues ha sido rechazada por el equipo de OpenAI. Una de las cosas que pedían es que no fuera, entre comillas, como si fuera una organización no gubernamental, como si fuera una ONG, sino que fuera una empresa. Y obviamente con ese matiz importante, pues han rechazado la oferta. Recordemos que el propio Altman, el presidente CEO de OpenAI, decía algo así como que se le daban 97.000 millones por su empresa, él ofrecía 9.700 por Twitter, ahora llamada X. Para que vean que la ironía en las negociaciones es algo muy marca Estados Unidos. Donde otro de los temas que sigue haciendo correr muchas informaciones es esa guerra cubierta o no cubierta entre lo que podemos denominar la prensa más afecta al señor Biden, antiguo presidente, e incluso al USAID, recuerden esa organización que se acaba a repartir dinero por todo el mundo, y que la semana pasada nos llevó al escenario a la revista Político, donde recuerden que se dejó de pagar las nóminas, según parece los ingresos eran fundamentales de esa agencia gubernamental y al ser cortados por el propio señor Musk, parece que se quedaban en una situación económica delicada. Ahora se le ha sumado también Associated Press,
También por un tema paralelo. Recuerden ese cambio de nomenclatura del Golfo de México para denominarlo Golfo de América. Miren, que de estas cosas creemos que sabemos un poco. Decimos con todo el respeto, aquí cada uno puede tener su opinión. Nos parece una gilipollez del señor Trump. En fin, cada uno puede tener sus historias y sus batallas, pero si nos dedicamos a cambiar nombres, y más un país como Estados Unidos, que precisamente no se ha manifestado con los nomenclatos, vamos a decirlo así, por poner nombre a todo. Recuerda, Estados Unidos, las calles la 1, la 2, la 3, la 4. En Europa, pues nombre de un señor, de otro señor, de una señora, lo que sea. Precisamente por ese poco afán que tienen los americanos en denominar las cosas, sorprende que se dediquen a cambiar nombres geográficos como el Golfo de México. Y entre eso y alguna otra manifestación de Associated Press y alguna otra columna, pues han provocado pues el enfado de la administración Trump, que incluso ha prohibido el acceso al Air Force One a los periodistas de Associated Press. Parece que en esa guerra entre medios y Trump estamos viviendo un escenario cuanto menos convulso que nos demuestra que quizá los medios, también en Estados Unidos, dependían excesivamente del poder. Y eso nos lleva a reflexionar que quizá la época del que la prensa fue denominado el quinto poder, recuerden por ejemplo el escándalo Watergate en Estados Unidos, que implicó la salida de un presidente, serían inviables a estas alturas de la película. ¿Está en proceso de muerte la prensa? Porque está claro, en Europa es bastante evidente, pero con estos movimientos parece que en Estados Unidos también necesita la asistencia prácticamente en todo momento de las autoridades para poder sobrevivir. Y si algo marca obviamente la agenda de Trump, no solo es la política interna, que lo está marcando mucho con el tema de USAID, con el tema de los despidos, con el tema de los aranceles, aunque esto es una política más dedicada al mundo exterior, pero ha empezado también los movimientos respecto a Europa, en esa cumbre de Múnich, donde no ha ido Trump, que es un detalle que se ha explicado muy poco, pero fíjense que Trump empieza a delegar en lo que hemos denominado esos tres mosqueteros, la política interna con Elon Musk, la política de América con Marco Rubio y la política más global con el vicepresidente Vance y el propio Marco Rubio, que son los que se han desplazado a la cumbre de Múnich. Allí fundamentalmente se ha recordado la importancia, como ha recordado el secretario general de la OTAN, de que los países europeos aumenten sus presupuestos de defensa, que Estados Unidos no quiere hacer de hermano mayor, y si lo hace, quiere hacerlo de una forma solidaria con todos, y se ha recordado también la importancia de acabar, por momentos, digamos, por decisiones casi personales, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania. Esa primera propuesta que se ha efectuado en las últimas horas, que ha rechazado Ucrania, donde se pedía el control de las tierras raras por parte de Estados Unidos y una parte del territorio que se quedara para Rusia, pues no ha sido aceptado por Zelensky, pero parece claro que la posición negociadora de Zelensky y el ridículo monumental que ha efectuado Europa parecen otra maniobra del gobierno americano para maniobrar y lograr sus objetivos. Recuerden que una exministra de un país europeo ha comentado incluso en las últimas horas que las negociaciones por Trump es poner una pistola encima de la mesa. En fin, algunos nos da la sensación de que no entienden y no saben qué es negociar. Porque al final, en referencia a esa exministra y a algunos líderes europeos, parece que el problema es que no entienden cómo funcionan las cosas. Parece que están demasiado acostumbrados a la burocracia y a los temas internos en Europa, que todo ha de pasar por 700.000 mesas, y cuando tienen una solución al problema, mejor o peor, aquí no vamos a entrar a valorar, que para eso se van a reunir solamente en Arabia Saudita, el equipo de Trump y el equipo de Putin, será invitado seguramente en algún momento el equipo de Zelensky para cerrar la guerra de Ucrania y negociar cómo acabar, y será rubricado seguramente por el propio Putin y por el propio Trump. Estas decisiones que pueden parecer fruto de simples conversaciones, como ha recordado el presidente Trump, de una hora por teléfono, un par de horas, no deja de ser la esencia de las negociaciones de alto nivel.
Algunos confunden negociar de alto nivel con el pase por una administración de cualquier operativa. No, usted no negocia, no, aquí no se negocia nada. Usted lo que hace es presentar una oferta, pasa por la mesa X, por la mesa X, con los certificados X, con no sé qué X, no sé qué, pam, 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 300 documentos. ¿Qué hace? Que lo que funcionen son empresas más estructuradas que empresas que tengan mejor funcionamiento. Y lo que hace Trump es todo lo contrario. Obvia todos los temas, digamos, formales y va directamente a la esencia del problema. Tenemos una guerra, hay que acabarla. Yo quiero esto, que para eso he puesto cientos de miles de millones de dólares en apostar por Zelensky, no los ha puesto él, los ha puesto la administración Biden, y como los quiero recuperar de alguna manera, exijo el control de las tierras raras, vamos a decirlo así. Por otro lado, Putin dice, oiga, que yo he gastado un montón de muertos, que menos que me quede una parte del territorio, y Zelensky pues se queda en el lugar de nadie. Si no acepta esas condiciones, pues seguramente aparecerá un día, con todo el respeto, con un tiro en la cabeza, y si las acepta seguramente en unas próximas elecciones en Ucrania será fulminado. Fíjense que al final los personajes, en muchas ocasiones la historia los acaba colocando en su lugar. Y el caso de Ucrania es un ejemplo claro de cómo las circunstancias acaban derivando en algo que seguramente la gente normal, que saben que es una expresión que ha utilizado incluso en más de una ocasión el señor Trump, decisiones normales, acaban imponiéndose. Porque aquí podríamos tener una discusión con todos ustedes, todos los que están alrededor nuestro ahora mismo, y plantear cómo solucionamos lo de Ucrania, ¿no? Y habrá opiniones diferentes. Seguramente unos dirán, ay, pobre Ucrania, no sé qué, que la han invadido. Pero los hechos consumados son que una parte del territorio, la zona oeste del país, la zona este del país está conquistada por Rusia, donde existen todo eso que se denominan las tierras raras, que tienen un montón de recursos minerales, y quien ha invertido en mantener esa guerra ha sido la administración americana. Cientos de miles de millones, según indican. ¿Los han tirado a la papelera? O como cualquier empresario que hace una inversión, porque esto al final hay que tratarlo como una inversión, tiene que intentar recuperarlo. Y esa es la apuesta de Trump, que negocia con Putin y le dice, tú quieres territorio, yo quiero gestión. Y en eso la figura de Zelensky queda difuminada y la de Europa ya ni les cuento, porque seguramente está debajo de cualquier lodazal pendiente de si firman o aprueban un papel, pasa por 7 administraciones y luego lo firma otra administración, otro secretario, y a lo mejor de aquí 2 años deciden qué postura toma Europa. Queda claro que si algo estamos asistiendo en el siglo XXI, lo hemos dicho en muchas ocasiones en todos nuestros programas, es en la velocidad de las cosas. Las cosas van muy deprisa y lo que no podemos es reducir esa velocidad para poner trabas burocráticas que además nos cargan de personas, nos cargan de dinero público que obviamente hay que pagar de alguna manera. Está claro que el fondo, la esencia de esa reducción que pretende la administración Trump es convertir los estados en eficientes. Tan simple y sencillo como eso. Que las cosas sencillas se puedan hacer con la administración de la forma más sencilla posible. Y fíjense que ese movimiento se está extendiendo a todo el mundo. Recuerden esa frase, bueno, a Elon Musk, quien ha dicho lo de Make Europe Great Again, el mega que dice él, en referencia obviamente se refería sobre todo a esas elecciones que va a haber en Alemania y esa apuesta por el partido más a la derecha, dice que es el único que podría hacer renacer a Alemania, y donde algunos ven el intento de desmembrar Europa, otros ven la apuesta del presidente Trump para convertir una Europa más fuerte, pero obviamente
con una gestión más apropiada. Y como decíamos, eso se está extendiendo a otros países y ha sido en su visita a Washington del primer ministro indio que ha dicho que ellos no quieren el mega, vamos a decirlo así, ellos quieren el MIGA, que es Make India Great Again. No sabemos si saldrá Milei y dirá que quiere el MAGA y dirá Make Argentina Great Again y aquí empezarán todos a surgir, no sé, saldrá Uruguay y dirá queremos el MUGA, que no será el vino, Make Uruguay Great Again, pero la realidad que se constata es que se está ampliando esa sensación de que se pueden hacer grandes cambios a nivel mundial y que el referente es la política disruptiva, vamos a decirlo así, del presidente Trump. Trump, como decíamos, se ha rodeado de una corte primaria, que diríamos los tres mosqueteros, que serían Musk, Vance y Rubio. Y como decíamos, uno muy centrado en los recortes sería el asesor, vamos a llamarle así, el presidente de la oficina del DOGE, el señor Musk. Otro centrado en una prioridad fundamental para el gobierno Trump, que es América, que sería Marco Rubio, y uno que sería como un poco el coordinador, vamos a decirlo, de todo ello, y en principio el que sería candidato a presidente tras la salida de Trump de aquí unos años, el señor Vance. Ese parece el orden de las cosas que está tratando la administración Trump. Y el presidente, curiosamente, se está dedicando a una política más interna, a dar las directrices, pero no a exponerse a día de hoy a ninguna exposición pública de mayor nivel. No ha ido a América, no ha venido a Europa. Trump está cómodo en la Casa Blanca, moviendo a sus mosqueteros. Es una forma de política interesante, porque fíjense, y es algo que hemos repetido muchas veces en nuestro canal, la importancia de dotarte de un equipo profesional para efectuar gestiones en política. No todo debe ser personal, no todo debe atribuirse a una única persona, algo que sucede mucho en Europa, sino que te rodeas de un equipo al que le permites, incluso como sucedió con Elon Musk el otro día, como decíamos en el Salón Oval, pues cosas que solamente en Europa serían inviables. Esa corresponsabilidad que está ejerciendo el presidente, pensamos algunos, que es de esos aciertos que se habla poco, pero que hay que valorar mucho. Curiosamente, con el presidente más nombrado, estamos asistiendo al gobierno más delegado de los últimos años y legislaturas en Estados Unidos. Y apostar por equipo, como hace Trump, creemos algunos, que es una decisión muy inteligente. Luego saldrán aquellos que dirán que Trump es idiota y todas esas historias que nos explican que, obviamente, alguno puede pensar que alguna cosa que hace pues no es muy cabal, hemos dicho lo del Golfo de México, por ejemplo, pero en fin, si alguien cree que en este mundo hay gente perfecta, creemos que se equivoca. Repasamos Estados Unidos en el confirmado de White House, tercera semana, seguimos con unos números que nos gustan, vamos a decirlo así de claro, sabemos que será un trabajo largo, pero estamos satisfechos de cómo están yendo las cosas. Es un escenario complicado porque a veces se mezcla el análisis del propio interno de Estados Unidos con la política internacional y a veces, quieran o no, pues se hace difícil analizar ciertas posiciones, pero nosotros nos vamos a seguir emplazando cada sábado a explicarles las historias que van sucediendo. Nosotros nos vamos a ir hasta el próximo sábado con confirmado de White House. Como os comentaba, volveremos con el confirmado la Moncloa mañana domingo, lunes, depende de los horarios de nuestros vuelos. Nos emplazamos, en este caso, al próximo sábado. Como siempre decimos, seguimos.